Introducción. El análisis de componentes principales ACP es una herramienta clave en estadística, álgebra y teoría, fundamentalmente en microeconomía, donde se maneja grandes datos y microdatos. Su propósito es reducir la dimensión de los datos, identificar interrelaciones y entender las variabilidades. El proceso incluye la preparación de datos, el cálculo de la matriz de correlaciones y la valoración de la varianza, para finalmente presentar los resultados en tablas y gráficos. Hola a todos, en el literal A tenemos el resumen estadístico de lo que es los cilindros, caballo de fuerzas, tiempo a recorrer, carburadores. El mínimo de cilindros es 4, el máximo es 8. Los HP o caballos de fuerza son 52 como mínimo y 335 como máximo. El tiempo mínimo a recorrer son 14.5 y el máximo es 22.90. El número de carburadores, el mínimo es 1 y el máximo es 8. En el primer gráfico tenemos lo que es la relación entre carburadores y caballos de fuerza. En el segundo gráfico tenemos lo que son las relaciones que hay entre cilindros y el número de autos. En el tercer gráfico tenemos lo que es la relación que existe entre caballos de fuerzas y números de autos. En la figura 4 tenemos lo que es la relación que existe entre el tiempo por millas y el número de autos que hay. En la figura 5 tenemos lo que es la relación que existe entre carburadores y número de autos. Literal B. En el primer gráfico podemos observar las correlaciones entre las distintas variables. Podemos observar una correlación positiva entre las variables C y L, número de cilindros, y HP, caballos de fuerza. Esto nos indica que los vehículos con más cilindraje tienden a tener más caballo de fuerza. Esta relación es bastante alta, ya que los dos están estrechamente ligados. Por otro lado, encontramos también una correlación negativa entre las variables HP y QSEC. Como podemos también observar, en el segundo gráfico existe una correlación positiva entre las variables de CIL y HP con un valor positivo de 0.97. Además que también observamos una relación entre la variable CIL y QSC, que es negativa con un valor de 0.95, lo que nos indica que los autos con más cilindros suelen ser más rápidos en la prueba de un cuarto de milla, es decir, tienen un mayor rendimiento en cuanto a la velocidad. Literal C. Al realizar el análisis de la varianza y el número de componentes, podemos mencionar que el primer componente obtiene una varianza del 76,01%, por lo cual podemos decir que es un componente fundamental porque su varianza es mayor a las demás componentes, porque en el componente 2 llega al 12,58%. Y al sumarse estos dos primeros, tenemos una varianza acumulada del 88,59%, lo que nos quiere decir es que estos componentes proporcionan una representación mayor de los datos y esta es mayor a la varianza acumulada de los dos últimos componentes. Como podemos observar en el gráfico, entonces nos muestra la relación que hay entre el número de componentes y la varianza acumulada. En lo que respecta a la varianza explicada y acumulada, el componente uno y 2 van a esconder la mayor parte de variabilidad. Con los dos últimos componentes, la varianza acumulada, esta llega al 97,31% y 100%, lo que nos va a indicar que los primeros reflejan por completo los datos, lo cual va a ayudar a disminuir la dimensionalidad de manera precisa. Para poder presentar los vectores de los componentes principales obtenidos, debemos tener en cuenta nuestro análisis que nos muestra que el primer componente principal está influenciado por los caballos de fuerza con un valor de 0.99, explicando la mayor parte de la varianza. Ahora, el segundo componente principal se encuentra denominado por el cuarto de milla, que está explicado con un 0.83, mientras que los otros componentes tienen influencias mixtas entre las variables. La desviación estándar más alta es para el primer componente con 68.60. El análisis de la matriz de componentes principales muestra cómo las observaciones se distribuyen en los primeros dos componentes principales, como son los caballos de fuerza y el cuarto de milla. Entonces, los vehículos como son el Mazda RX-4 y el Mercedes 240D tienen valores negativos en el componente principal número 1, mientras que los modelos como son el Duster 360 y el Maserati Bora presentan valores positivos en este mismo componente. Estos resultados nos pueden indicar cómo cada vehículo se comporta respecto a las variables analizadas, como son el cilindraje, los caballos fuerza, el cuarto de milla. Y esto hará que nosotros podamos clasificar y entender mejor cómo los diferentes modelos de carros se van agrupando según los atributos técnicos. En esta actividad hemos realizado un análisis ACP para poder identificar las características de los vehículos y su relación mediante el gráfico Bitplot. En este gráfico que tenemos aquí tenemos los ejes PC1 y PC2, que son las dimensiones que en mayor parte explican la diferencia entre los vehículos. Por ejemplo, tenemos hacia la derecha a HP o los caballos de fuerza,
que nos indica que en esta zona o en esta dirección son los vehículos con mayor potencia. Un claro ejemplo es el Maserati Bora. Más al centro tenemos al Volvo, al Merc, que nos indica que son más equilibrados en cuanto a las otras variables, pero que tienen menos potencia en cuanto a la fuerza. Cada grupo de vehículos nos indica que tienen similitudes muy parecidas. Por ejemplo, en este caso tenemos al Porsche y al Mazda. Un poco más acá tenemos al Merc 230 y que nos indica que tiene características muy diferentes. Este gráfico es muy importante porque nos indica las similitudes o diferencias entre los vehículos y también son los aspectos o variables más destacables. Conclusión. En el análisis de componentes principales realizado sobre la base de datos NT-Cars reveló patrones significativos en las características de los vehículos estudiados. El primer componente principal explicó el 76.1% de la varianza total, mientras que el segundo componente contribuyó con un 12.58% adicional, logrando juntos explicar el 88.59% de la variabilidad total de los datos. Esta alta concentración de la varianza en solo dos componentes indica que el ACP logró una reducción efectiva de la dimensionalidad de los datos sin perder información significativa. Las correlaciones entre las variables mostraron relaciones importantes entre las características técnicas de los vehículos. Se encontró una fuerte correlación positiva de 0.97 entre el número de cilindros y los caballos de fuerza, así como entre los caballos de fuerza y el número de carburadores, con una correlación de 0.94. Además, se observó una correlación negativa significativa de 0.95 entre el número de cilindros y el tiempo de cuarto de millas, lo que sugiere que los vehículos con más cilindros tienden a ser más rápidos. La visualización de los resultados mediante el gráfico de Pplot permitió identificar cómo los diferentes modelos de vehículos se agrupan según sus características técnicas. Los vehículos con mayor potencia se ubicaron hacia la derecha del gráfico, mientras que las variables tiempos cuarto de milla y número de cilindros y carburadores mostraron una distribución más equilibrada cerca del centro. Esta representación visual facilita la compensación de las relaciones entre las variables y la clasificación de los vehículos según sus características técnicas.